¿Cuántas obras maestras existen? ¿Cuántas piezas innumerablemente valiosas? Creatividad, amor y precisión reflejados en cada detalle. Pero hay una obra maestra excepcional, sin igual, creada a imagen y semejanza del más extraordinario artista. Su creador la ha pensado, la ha creado con propósitos, la ha soñado desde el inicio del universo y se ha visto admirado por la obra de sus manos. La ha llenado de fuerza y poder, de gracia y de amor. Ha puesto en ella capacidades y la ha preparado para andar en buenas obras que Él mismo ya preparó. La obra maestra de Dios se llama mujer. La obra maestra eres tú. Bienvenidas a Mujeres con Propósito Virtual Podcast, un espacio para nosotras, donde seremos fortalecidas, impulsadas, inspiradas por Dios y donde semana a semana creceremos juntas. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué placer estar con ustedes un lunes más. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy está con nosotros Daisy Fornerón. Daisy, bienvenida. Muchísimas gracias por venir, Sandra, gracias a compartir por con la nosotros. Sí. Y agradezco a Dios, ¿verdad?, de poder estar acá, en este lugar. Es una bendición tenerte, más todavía por tu testimonio de vida. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la fe. La fe, como dice la palabra de Dios, que probada con el fuego, acrisolada con el fuego, ¿verdad?, es probada muchas veces. Y muchas veces nos toca a nosotras pasar por esas situaciones difíciles de la vida. Y bueno, y ahí vemos realmente de qué está hecha nuestra fe. Y ese es un testimonio de vida del cual te tocó pasar, vivir, ¿verdad? Y no sé si querés comentarles a las mujeres que están del otro lado qué fue lo que exactamente pasaste. También nos trajiste una palabra, compartimos la palabra y vamos conversando acerca de tu testimonio. Sí. Y agradezco a Dios por esta oportunidad. Y siempre digo y le prometí al Señor que todo lo que pueda y en vida voy a contar mi testimonio, porque realmente Él me sacó de la muerte a la vida, estando ya con un cáncer de hepatitis C positivo, y el cáncer que tenía ya estaba en estadio 4. Y justamente este año, el 3 de septiembre, fue lo que me diagnosticaron, y todo en ese trayecto de ese mes de septiembre. Y octubre hizo 10 años. Y hoy estoy sana para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y estoy muy agradecida realmente al Señor. Todos los días que me levanto, digo al Señor, le digo, te doy gracias, Señor, por un día más, ¿verdad?, que Él nos regala, por un día más de salud. Sí. Y no quiero que sea en vano, ¿verdad?, esos días que Él me da. Quiero hacer algo para Él siempre. Qué bueno, así, para darle gloria a su nombre. Sí. Porque solamente Él realmente. Así mismo, hermana Sandra. Y quiero hablar hoy de la fe. ¿Qué tal estamos nuestra fe? ¿Qué tal está la fe, las mujeres? ¿Qué tal está nuestra fe en estos tiempos, verdad, que estamos viviendo? Que estamos en tiempos difíciles. Sí. Y vos mirás la noticia, todo es un caos, todo es problema, pero la palabra dice que el justo vamos a vivir por fe, y que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos dice su palabra que siempre va a estar con nosotros y hasta el fin, y realmente vivimos por fe. Amén. Yo quiero compartir también, Sandrita, este pasaje bíblico, Lucas 8:43-48, donde dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y ninguno había podido ser curada. Imagínense, esta mujer, ¿verdad?, recorrió todo lo médico, dice, por todo lado, y no tener dinero otra vez, ¿verdad? Ya gastó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y hoy en día, ¿verdad?, si nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos casos de alguien, personas conocidas, están vendiendo sus cosas, están vendiendo su auto, están vendiendo su casa, todo lo que gana va por esa enfermedad o por ese diagnóstico. Es muy triste. A mí me hace pensar esta mujer,
Ella gastó todo lo que tenía y ya no le quedaba más nada de dinero y recorrió todo los doctores de habido para ver. Y cuánto hoy en día estamos así, esa situación. Pero esa fe no se tiene que apagar de nuestra vida. Esa fe es lo último que uno puede perder, ¿verdad? Sí. Esa esperanza. Y esta mujer de flujo de sangre no podía curarse. Se le acercó por detrás y el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero qué fe tan grande fue, Sandra, la fe de esta mujer. ¿Verdad? Entre las multitudes. Es como que decía, Jesús, escuchó ella a Jesús. Sí, ya conocía los milagros que hizo. Es como si fuera que decía, voy a ir a probar, ver qué pasa. Pero yo creo que fue más probar, porque si tan solo tocara el borde de su manto, dice, ¿verdad? Si tan solo tocara. O sea, ella tenía esa certeza de que si tocaba ese manto, ella iba a tener la sanidad. Iba a tener la sanidad. Y fue así, ¿verdad? Así mismo. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Él sintió que salió poder en él. Salió poder, salió autoridad de él. Y negando todos, dijo Pedro y los que en él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bueno, de él nada se escapa, del Señor nada se escapa. En esta versión dice, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí, dice en la Nueva Traducción Viviente. Él sintió eso, ¿verdad? Que salió algo poderoso en él. Y esta mujer al instante nomás ya fue sanada y paró esa enfermedad. Hay las enfermedades, estuvimos haciendo no hace mucho un estudio bíblico en donde la enfermedad algunos sanan al instante, otro es progresivo. Hay 3 formas. Lo mío, por ejemplo, fue en proceso. Progresivo. Sí, no todos pasan por una sanidad inmediata, pero sí, como vos decís, ese proceso. Hoy en día, si llevamos a nuestro contexto actual, ¿verdad? Dios pone las personas quien nos ayuda en ese proceso, los doctores con su conocimiento, la medicación también, ¿verdad? Y el Señor va obrando en cada uno de sus hijos. Él no nos abandona en ese proceso. Quizás no experimentes una sanidad completa de un instante, como decías, ¿verdad? Sí. Pero en el proceso también el Señor trabaja con nosotros. Durante el proceso el Señor trabaja con nosotros y va afianzando nuestra fe y nuestra confianza. Así mismo, va fortaleciendo esa fe, esa comunión, ¿verdad? Sí. Y seguimos, Sandrita. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, dice, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y al instante había sido sanada y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. La fe que tenía, ¿verdad?, esa mujer, y qué tremendo es, ¿verdad? Sí. Qué gloria de Dios, ¿verdad? Que esa sanidad, ¿verdad? Ahí al instante ella recibió, estando ya 12 años enferma con ese flujo de sangre. Ella estaba 12 años y no solamente enferma, sino que era excluida, porque en ese tiempo, según las leyes, ella era considerada impura. Entonces ella no podía, por ejemplo, entrar a un templo a alabar a Dios, a exaltar a Dios. Ella es como que tenía que estar gritando, soy impura, por la condición en la que ella estaba, ¿verdad? Y las personas tenían que estar a una distancia de ella. O sea que ella prácticamente, aparte de estar enferma, estaba sin dinero, estaba sola, se sentía excluida de la sociedad, no podía tener ese contacto con la sociedad. Y es como que su último recurso, su última oportunidad que ella vio fue a Jesús.
Ella habrá escuchado los milagros que él venía haciendo, porque él ya venía haciendo varios milagros. Sí. Y es por eso que ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto. Ella ya se iba con la determinación de creer lo que él podía hacer en ella. Y muchas veces también pasa así con nosotros. Nosotros ya cuando agotamos todas las fuerzas, todos nuestros recursos, es cuando nos acordamos muchas veces del Señor. Y sin embargo, quizás el Señor debe ser nuestra primera opción, ¿verdad? Vemos que aún así, por más que ya era lo último de lo cual ella se podía agarrar, el Señor tuvo misericordia, amor. ¿Y qué le trajo? Sanidad, le trajo esa restauración. Ella estaba escondida entre la multitud, ¿verdad? Y Jesús al ver que ese poder salió de él, ¿verdad? Bien, sí. Dijo, ha salido poder sanador de mí, ¿verdad? Y yo pensaba ahí, él supo que la fuerza que salió de él era tan grande. Y que al decir eso, ¿qué pasó? Ella se postró a sus pies. Se humilló, temblando, diciendo, fui yo, ¿verdad? Y esa mujer que vivía en anonimato, esa mujer que vivía con su dolor, con su enfermedad, con su angustia, de repente se levanta y da el testimonio. Así como hoy vos estás dando tu testimonio, ¿verdad? No íbamos a estar acá hoy si quizás vos no hubieras pasado por todo lo que pasaste. No digo que habrá sido fácil, habrá sido muy difícil. Más todavía tratándose el proceso de, así como vos decías, fue proceso, pasar las partes de quimio, ver que se te cae el pelo. Me imagino lo difícil que fue esa etapa para vos, ¿verdad? Así mismo. Y también dice que la fe de esta mujer se activó cuando ella escuchó que Jesús, ¿verdad? Escuchó a Jesús hablar, escuchó a Jesús predicar, ¿verdad? Entre las multitudes. Y así también Dios obra para aquel que cree, ¿verdad? Y para aquel que cree, nada es imposible. Quiero leer un poquitito de esta mujer. Esta mujer había sufrido mucho, de muchos médicos durante 12 años. Hay situaciones críticas que son breves, otras que son difíciles, pero hay dificultades que son extremadamente dolorosas, extremas, y debemos superarlas sola. Realmente mi proceso que yo tenía del cáncer, cuando a mí me contaron, Sandra, me parecía que me derramaron un balde de agua fría. Me quedé helada, yo ahí paralizada. Y ahí mi esposo y mi hermana, la que más sabía, ellos hablaban cómo teníamos que hacer todo. Y directo a mí mi hermana me dijo, tenés cáncer. Y de ahí ya fuimos a ver los más resultados médicos y a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Hacia Posada yo seguí mi tratamiento. Y cuando llegué a la aduana argentina dije, y miré en el cielo, Señor, dame una oportunidad. Así como esta mujer de flujo de sangre, Señor, dame la oportunidad. Desesperada, que yo solamente podía saber lo que yo estaba pasando en ese momento. Sí, lo primero que nos agarra es un temor. Un temor, sí. Yo creo que es lo primero que toca. Cuando te dicen tenés algo, es el temor. Y muchas veces ese temor nos paraliza, ¿verdad? Y enfrentarlo, como vos decías también recién, dijiste, sola. Hay circunstancias que te toca enfrentar sola. Es muy bueno tener, como se dice, ¿qué haríamos sin el respaldo de las personas que están a nuestro lado? Como vos bien decías, tu esposo, tu hermana. En otras condiciones debe ser tu hijo, una amiga que te esté acompañando y dando esa palabra de aliento. Pero en ese momento en el que vos estás pasando sola por la quimio, por esos tratamientos donde vos tenés que entrar sola con el doctor, ¿quién está contigo? El Señor. El Señor, en todo momento, en todo tiempo. Entonces al final no estamos solas. Él se está doliendo con nosotros. Él nos da esa fuerza para enfrentar esa situación. Es cuando ahí creo que nos damos cuenta de lo vulnerable que somos, ¿verdad? Que muchas veces nos valoramos, la vida que tenemos, la salud que tenemos. Muchas veces nos quejamos por un dolor de cabeza, muchas veces nos quejamos por un mal día.
Sí. Nos quejamos por que los niños tiran los juguetes. Y hay tanto para agradecer. Si cambiáramos eso, como vos dijiste al inicio, hoy, cuando estábamos empezando, dijiste, de lo que me pasó, a partir de lo que me pasó, cada vez que tengo una oportunidad voy a hablar de Dios, dijiste, ¿verdad? Sí. Dar gloria a su nombre, lo que Él hizo. Y qué lindo sería que cada una de nosotras, las mujeres, aprendiéramos eso, a dar gracias. Ya desde el inicio, de levantarnos por el día, por respirar, porque hoy lo que para nosotros parece normal, ¿cuántas personas hay del otro lado que están pasando situaciones difíciles de salud? Y lo más triste, sin Cristo. Ese va a ser más difícil, digo yo, porque estando con el Señor, conociendo su palabra, pero estábamos quedados en la familia. No, estábamos quedados ahí, pero ese fue lo que yo le agradezco realmente, Sandra, y lo que a mí me pasó, porque mediante eso fue que yo me acerqué al Señor. Y agradezco realmente siempre al Señor y a la iglesia de Dios, de pertenecer acá a la iglesia de Dios, en donde me enseñaron muchas cosas, me enseñaron. Teniendo ese cáncer, yo tenía mucha falta de perdón, mucha carga, mucho peso, me maldecía yo misma. Con tus palabras. Con mis palabras, estaba cansada, mis hijos eran chiquitos, estábamos bien, no nos faltaba nada, pero faltaba Jesús en nuestra vida, Él faltaba. Imagínate, Sandra, estando loco en el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos aflicciones, tenemos, pero lo más importante es que tenemos esa confianza, esa fe de que ese momento va a pasar, esa tormenta va a pasar. Y yo me agarré fuerte del Señor esos tiempos y sigo fuerte. Ahí puedes decir que ahí le conociste, ¿verdad? Le conocí más, estaba más cerca del Señor. Un día estaba sentada en la sala, yo sola, y en casa tenemos todo nuestro trabajo nosotros. Mi esposo tiene su trabajo, yo también. Y él en ese momento estaba trabajando en su lugar de trabajo ahí en casa y yo sola en la sala, y estaba ya con una operación chiquitita que me quitaron de acá, un ganglio, para saber el cáncer, todo eso que tenía, todo eso. Y yo ahí le dije al Espíritu Santo, así mismo estaba, Señor, dame una oportunidad, le dije. Si vos me querés llevar, Señor, yo estoy preparada. Me siento lista, pero te pido una oportunidad por mis hijos y para servirte. Qué bendición, qué bendición. Y así como vos decías, teníamos todo, le conocías, pero como dice su palabra, me conocen que no le conozcamos de palabra, ¿verdad? Solamente de palabra, sino de hecho y de verdad. Esa situación que te tocó pasar te hizo conocer de verdad que Él es un Dios vivo. Como vos decías, te enseñó a sanar. Y no solamente físicamente. Acá el espíritu, las emociones. Digamos, otra persona. Casi 100%. Imagínate lo que es. Y yo creía que siempre tenían que llevar esa carga. ¿Cómo te ves? Ese baja autoestima, no podía hablar, tenía vergüenza, de mi niñez yo llevaba eso, tenía falta de perdón, y todo eso yo sané, y aprendí a sanar con el Señor, y que el Espíritu Santo realmente me guió, me encaminó, y en ese momento que yo le dije al Señor, dame una oportunidad, Sandra, yo ahí sentí algo sobrenatural ahí en mi ambiente, algo que fluía en mí, que me decía, es como que me avisaba, te doy esa oportunidad. Wow, él de ahí ya te dio tu... Yo no callo donde voy, cuento mi testimonio, se abrieron las puertas, doy gracias también a ese país, ¿verdad? Argentina, se abrieron las puertas en ese lugar, en el Hospital Madariaga. Hice de nuevo los estudios porque yo estaba haciendo en La Plata, Argentina, para adelantar mis estudios, y me trasladé acá vine otra vez a Encarnación y conseguimos lugar en el Hospital Madariaga. Ese fue ayuno, oración, entrega, me fui al encuentro, pero que muchos me oraron por mí, el pastor Julio, el pastor Aureo, se fueron en casa, me visitaron. Yo tenía duda, temor, y decía, ¿qué me van a sanar ellos? Yo totalmente tenía esa duda todavía. Y ahí el Espíritu Santo obró, oraron por mí,
Y ahí fue que empezó todo. Ellos me visitaron en casa, siempre me acuerdo de eso. Qué bendición tener esas personas de fe que te acercan a Jesús, ¿verdad? Sí. Como decía, me quedo tanto con esa parte que decís que tenías falta de perdón, que tenías baja autoestima, que tus emociones estaban dañadas, que no podías hablar en público. Y ver todo cómo el Señor te sana, te restaura. Es lo mismo que pasó con esa mujer de flujo de sangre. Porque él aparte que dijo, ha salido poder sanador de mí. En el versículo ya 48 dice, hija, le dijo Jesús, hija significa que le devolvió la identidad de hija. Esa identidad de hija te dio, vos sos hija del Señor. Y eso tenemos que entender cada una de nosotras. Nosotras no, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, ya no somos igual. Somos sus hijas, somos miembros de la familia de Dios. Y me encanta la forma en la que dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y ese ve en paz es lo que hoy vemos con vos, Daisy. En paz, dejando la carga ahí a Jesús, pudiendo continuar, porque como vos decías, la falta de perdón que trae una carga arriba nuestro, que nos ata, no podemos avanzar. Falta de perdón terrible era. Sí, así que ahí te das cuenta lo que hace el Señor. ¿Ves? Pero lo que hace el Señor es maravilloso. Sí. No solo te sana físicamente, emocionalmente. Nosotras no sabemos lo que puedes estar pasando hoy, pero te alentamos como en todos los programas. Busca de Jesús, trata de conocerle, trata de tener esa intimidad con Él, de entregarle tu corazón, de contarle tus miedos, tus aflicciones, aquello que es imposible. No sabemos la voluntad del Señor, porque siempre hay una voluntad que prevalece, pero si ese proceso nos lleva a conocerle más, a depender más de Él, eso es lo que vale la pena. ¿Por qué? Porque Él ahí es donde nos va sanando. Y qué bueno es caminar con Jesús tomados de la mano, sabiendo de que sí, quizás tuvimos un pasado, pasamos por pruebas, por aflicciones. A veces la vida no es fácil porque se nos presentan situaciones, pero Jesús no te va a abandonar. Eso es también alentarle, ¿verdad? El Señor no nos abandona. Él está con nosotros, doliéndose con nosotros también. Así mismo, Sandra. Y yo conseguí todo, por fe también conseguimos todo allá. Proveyó porque todo. Cada quimio como decía, es muy caro. Acá en Paraguay millones me iban a salir. Sí, ese es un tema de la salud también. Y conseguí todo allá. ¿Y por qué el Señor, yo me pregunto, por qué el Señor no me sanó como la mujer de flujo de sangre al instante? Pero Él hace como Él quiere. Fue proceso tras proceso. Sí. Eran días que yo me encerraba y le adoraba. Yo vivía adorando al Señor. Imagínate, Sandra, que la doctora me quería que yo consulte con un psicólogo, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero ella veía en mí que yo estaba muy así emocionada, parece. Pero yo estaba muy por el Señor, muy apasionada más por el Señor. Cuando ella me decía, mira, Daisy, llegamos a los 6 quimios, te vamos a ver si hay alguna mejoría. Esas son palabras que yo nunca me olvido. Y cuando cuento, seguramente lo que escucharon, van a escuchar la misma forma que estoy diciendo, porque nunca me olvido esas palabras. Vamos a ver si hay alguna mejoría. Agarré, le tomé la mano a la doctora. Doctora, habrá 100% mejoría. En el nombre de Jesús, le dije. Y bueno, llegó ese día y fuimos para la consulta nuevamente. Y ahí me dijo la doctora, empezó a leer mi resultado y decía, cuando más ella leía los resultados, ella me decía, estás sana, estás perfecta. Gloria a Dios. Y nunca me olvido de eso, siempre ahí está en mi mente. Y le agradezco al Señor, desaparecieron en esos 6 quimios los ganglios que tenía acá y más parte de mi cuerpo que me estaba tomando. Y no bajaron mi defensa. Gloria a Dios. Yo era una señora normal, no íbamos al culto, yo me iba a servir a los encuentros y era normal mi vida. Pero cuando estuvimos diciendo, cuando se cayó todo mi cabello, eso fue lo que te afectó más. Sí, me afectó más, pero superé en el nombre de Jesús. Qué bendición. Completamos los 12 quimios sin ninguna
no bajaron nada a mi defensa, todo normal por la gracia del Señor. Me hiciste acordar cuando decías que la doctora te quería enviar a un psicólogo por el gozo que vos tenías con el Señor, ¿verdad? Y me viene esta palabra de 1 de Corintios 1:18 que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí. Ese poder de Dios que te estaba envolviendo, que ya te dijo, te voy a dar una oportunidad, que ahí en tu inconsciente vos sabías de que el Señor te iba a dar esa oportunidad. Sí. Y qué importante también lo que dijiste, no dejaste de hacer la obra del Señor, sirviendo, no dejando que esa enfermedad o el temor o el diagnóstico te ponga en ese rótulo y no te quedaste quieta, sino que enfrentaste, como vos decías, alabando al Señor. Él mismo te da ese poder. ¿Viste? Dice su palabra que cuando soy débil, fuerte soy en Él. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso mismo era lo que vos vas experimentando en ese tiempo, ¿verdad? Y así mismo es lo que nosotros podemos experimentar día a día si nos metemos con Él, si realmente hablamos con Él, si realmente le abrimos nuestro corazón. Solo el Señor puede hacer. Así mismo, Sandra. Y en ese trayecto de que cuando me iba a hacer la primera quimio, me habían diagnosticado también hepatitis C positivo. Y si ese yo tenía, ¿verdad? Primera quimio ya no iba a responder mi cuerpo. Y volvieron a hacer, era antes de la quimio, nuevo análisis. El estadio de cáncer que tenía estaba en 4, iba en 3, me dijo, bajó en 3. Ese ya es un milagro. Sí. Y el hepatitis C que tenía, no hay nada. Desapareció. Qué bendición. Sí, por eso te digo que realmente al principio le tomé como, me asustó y le pregunté al Señor por qué me pasa esto, ¿verdad? Y me arrepentí de muchas palabras que yo había dicho contra mí misma, ¿verdad? Eso también como para tener en cuenta, ¿verdad? Las maldiciones autoimpuestas. ¿Cuántas veces decimos, verdad? Cuando, inclusive a mí muchas veces me pasaba antes que había una situación y yo decía, ay, ¿por qué no me pasa a mí? Hasta que después entendés los dichos de tu boca y cuando realmente te pasa, dimensionás lo que estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros hablamos como mi dolor de cabeza, y nos hacemos nuestra la enfermedad, nos apropiamos. Enfermedad. Y sin embargo es entregarle al Señor, porque el Señor obra en sanidad y como decíamos, no sabemos su voluntad, pero yo creo que en toda es glorificar su nombre, en toda es que nosotras podamos alabarle. Conocemos también personas de que han tenido que partir, que entregaron su vida a Cristo, partieron, pero hubo un propósito. También le conocieron al Señor. Su familia hoy están a los pies del Señor. Nosotros no dimensionamos todo lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. El legado que le dejamos a nuestros hijos y a nuestras generaciones, inculcándole la fe. No nos olvidemos que como mujeres, en el lugar donde vayamos, no debemos negar nuestra fe. Ya sea en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestros hijos más que todo, que nuestros hijos nos vean orando, que nuestros hijos nos vean realmente como esa mujer de fe, como ese legado, para que nosotros vamos a dejarle ese legado a nuestros hijos, porque solamente Dios es el que sana, el que restaura. Y como estábamos diciendo recién, no solamente la parte física, sino que lo más importante es la parte emocional, las heridas del alma. Eso el Señor cura. O tal vez, Sandra, muchos, ¿verdad?, lo que están viendo no es solamente problema de salud. Puede ser problema de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu economía, ¿verdad? El Señor puede sanar, puede cambiar, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, fue esta enfermedad que yo tenía. Y para la gloria de Dios que hoy estoy sana, así como la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Glorificando siempre al Señor, agradeciendo al Señor en todo tiempo. Y con Él es más fácil. Con Él es más fácil. Es más fácil porque sin Él y estamos en una situación
como digo, no solamente de enfermedad, sino de matrimonio, escasez, problema familiar. Con Él vamos a vencer. Sí. Él te guía, el Espíritu Santo te habla, Sandra. Así Vos sí que sabes bien Sí. también. Todo lo que somos hijas, ¿verdad? Del Señor conocemos. Él nos guía realmente. Quiero leer un poquitito más, Sandra, donde estuve haciendo Sí. de la mujer del flujo de sangre. Sí. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Yo decía así, ¿verdad? Ujú. Porque, como te estaba diciendo, más Sí. bien debemos decir ¿para qué, verdad? Ujú. Dios nos enseña en estos tiempos a confiar más en Él, a madurar, humildad de corazón, fortalecer nuestro débil carácter, ejercitarnos en la obediencia de todas crisis o prueba o dificultad, ¿verdad? A través de eso, ¿verdad? A través de lo que estamos pasando. Ujú. Porque realmente yo cuando estaba así y mi fe aumentó, tuve más fuerza del Señor, le conocí más a Él Sí. y pensaba anteriormente que toda eso, como te digo, esa falta de perdón, esa herida, creí que toda la vida yo tenía que llevar por mí. Y aprendí a través de eso también, y al llegar a la iglesia, ¿verdad? Aprendí. Me enseñaron, ¿verdad? De que A no es soltar. así, que hay que soltar esa carga, esa mochila. Es como algo muerto que vos tenés ahí. Y Sí. está también el pasaje que me gusta mucho de la mujer encorvada, que hacía por 18 años. ¿Y cuántas veces estamos así también? Sí. Encorvada, agachada, ¿verdad? Sí. Por ciertas situaciones que pasamos. Conociendo bien a Jesús o la palabra, Sí. muchos están así también. Totalmente. Y solamente el Espíritu Santo puede abrir esas mentes, Sí. porque en el Señor tenemos libertad. Yo le agradezco al Señor. Hasta hoy en día no tomo ningún medicamento. Gloria nada, a Dios. Nada. Y me acuerdo que cuando me iba a los hospitales, en el hospital a mi tratamiento, yo me Sí. iba cada tanto. Ujú. Y una vez ella me iba sola nomás ya a retirar mi resultado, todo eso. Siempre me acompañaba mi esposo. Qué bendición. Sí, me llevaba, me traía, después yo nomás ya en colectivo. Y entraba en la sala de, ¿cómo se llama? De oncología, Ajá. donde están todos Sí. ahí internados, los que están haciendo tratamiento. Yo entraba y oraba por ellos, Sí. le hablaba, le animaba. Qué Y bendición. por un propósito, algunos aceptaban a Jesús. Sí. Había una chica que estaba desesperada, que no quería hacerse la quimio. Sí. Y yo le hablaba que tenga fuerza, que le hablaba de Jesús. Wow. Y solamente Dios puede hacer eso. Conocí personas que yo nunca me imaginé que iba a conocer, y en lugares donde nunca me imaginé que el Señor me iba a llevar, me llevó. Qué bendición. Lo que es, ¿verdad? Su propósito. La situación que nosotros hoy nos toque enfrentar es para glorificarle a Él. Como vos decías, había personas ahí por las cuales orar, personas que quizás no conocías. Sí, no conocía. Y el Señor te llevó ahí por algo y para algo, ¿verdad? Qué bueno es poder enfrentar eso. Y como dice también la palabra del Señor, el venir a Cristo, el aceptar a Cristo, el tener una relación con Cristo, el tener esa intimidad con Cristo, no significa que nosotras vamos a vivir exentas de problemas y que es todo color de rosa. No. Vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles. Sí. El Señor es soberano, sabe qué áreas tratar conmigo, qué área tratar contigo, qué área tratar con Daisy. Él sabe dónde tratar con cada una de nosotras. Pero hay un versículo que me gusta muchísimo, que está en Romanos 5, del 3 al 5, que dice en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Imagínate lo que dice, qué bueno es poder llegar a esa situación y decir: Señor, gracias por lo que estoy pasando.
No entiendo. Eso sería el sacrificio de alabanza. No sabemos con Daisy nosotras qué situación estás enfrentando, pero darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a desarrollar, como dice acá, resistencia. Y esa resistencia, ¿qué te ayuda? A desarrollar tu carácter. Y ese carácter que hace que vos desarrolle y fortalezca la esperanza. Y la esperanza que nosotras tenemos en el Señor no acabará en desilusión, dice su palabra. Imagínate, nuestra esperanza, nuestra fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, su palabra dice que eso no acabará en desilusión, que por el contrario, el Señor ahí nos demuestra con cuánta ternura nos ama, porque nos da su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y yo creo que eso hoy hace que nosotros estemos acá en este programa. Sí, así mismo. Porque tenemos el corazón lleno de amor de lo que el Señor hizo, de gratitud, como decía, sanarte de esa enfermedad física, de las emociones, el poder hablar en libertad. Ese gozo de conocerle, de saber que Él está vivo, de saber que Él vive en mí, que Él está en mí, que Él me ama, que con ternura muchas veces nos exhorta, muchas veces también nos llama la atención con ternura, porque ese es nuestro papá amoroso. Eso hace que nosotros hagamos estos programas para que animarte a conocerles al Señor, para que te animes a buscarle intensamente, a meditar su palabra. ¿Qué me quiere decir? Estas enseñanzas que Él nos dejó, no nos dejó para como una historia o como un cuento, nos dejó como una enseñanza de que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. Así mismo, Sandra. Él es poderoso, Él es maravilloso. Por eso yo le animo a todas las mujeres a no decaer. Sea la situación que sea, el Señor está ahí, el Señor va a obrar. A lo mejor hoy tu situación es un tormento, ahí viene el enemigo, viene así de vez en cuando, quiere venirlo a hacer un zarandeo de nuestra vida, de nuestros hijos, pero la palabra de Dios nos dice que confiemos, ¿verdad? Y que tengamos esa fe, ¿verdad? Tal vez no es enfermedad, tal vez es tu hijo, tal vez es tu esposo. Sigamos orando, sigamos creyendo de que Dios va a transformar esa persona, de que Dios va a transformar ese hijo. Eso no tiene que ser para que vos te detengas, eso no tiene que ser a que vos no creas, a que vos no clames, le busques al Señor. Y yo quiero compartir también un pequeño versículo que encontré también de la fe, Sandra. Sí. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es la fe, ¿verdad? Tener esa certeza de que vos estás esperando, de que vos estás anhelando, ¿verdad? Declarar, por más que vos veas tu situación que es imposible para vos y en tus ojos, declararle vida a esa persona, declararle vida a ese matrimonio, a esa economía. Acá dice, estuve leyendo, la convicción de lo que no se ve, porque vos no vas a ver. Por eso pues tu fe vos tenés que activar ahí, activar de creer. Sí. De que va a resucitar, de que tu matrimonio va a resucitar, de que la situación esa va a cambiar. Sí. En nuestra vida cristiana, Sandra, yo sé seguramente que a vos te pasa, a todos nos pasa. Hay situaciones que parece lo que no se va a solucionar, sí, que no se va a abrir. Y que tarda mucho, ¿verdad? Sí, también. Tarda mucho y uno ya quiere. Y todo tiene su tiempo. Y es como que el Señor... Es como el que el Señor quiere, no es como nosotros queremos. Nosotros, nuestro deber como hija de Dios, ¿verdad? Como hijo de Dios, tenemos que seguir creyendo y declarando la palabra, ¿verdad? Sí. De que así va a ser, de que va a salir. Y quiero compartir otro versículo más de la fe. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Qué tremendo, ¿verdad? Wow. Necesita un chiquitito nomás. Sí. Y Dios va a hacer la obra, como el grano de mostaza, dice. Sí. Y un chiquitito de fe que tenga, Dios va a obrar.
Yo tengo mucha fe y he visto y estoy viendo cosas que le pido al Señor, ponerle por mis hijos, y Dios está orando, Dios está cumpliendo. Ponerle que está quieto el tema de trabajo, y le pido al Señor y declaro trabajo. Y en el nombre de Jesús, gracias Señor por las ventas. Vos tenés que declarar nomás ya que hay ventas y de que ese trabajo ya está llegando. Y Dios abre esa puerta, es impresionante. Yo digo, Señor, yo te agradezco tanto y te pido perdón porque muchas veces me quejo también. Te pido perdón, pero qué tremendo son mi papá. Sí. Siempre vos estás ahí y siempre abrí esa puerta. No nos hace faltar nada, siempre vos estás respondiendo. Y así es. Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Como bien decías, a veces las situaciones son difíciles, un poco complicadas, pero dar ya las gracias de antemano. Hay una palabra que no recuerdo ahora, pero mentalmente le voy a decir que estaba leyendo hoy, que está en Crónicas, cuando los guerreros, la tribu de Rubén, estaban saliendo de cautividad y iban a agarrar su tierra. Ellos pelearon, ¿verdad? Contra los habitantes de aquella tierra, y decía en una parte del versículo que me tocó mucho, decía: ellos oraron al Señor y el Señor luchó con ellos porque ellos confiaron en Él. Sí. Y a lo largo de la vida, de la Biblia, yo veo los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Y cada programa repito lo mismo, pero es que a medida que yo voy leyendo la palabra del Señor, el Señor de eso nos habla mucho. El que nuestra confianza esté en Él. Muchas veces, ¿en qué está nuestra confianza? Así como decía en la parte laboral, muchas veces nuestra confianza está en las personas, está en el clima, está en lo que me puede traer el hombre. Y nos olvidamos que en realidad todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Todo. Que Él es soberano y Él está en absoluto control de todo. Entonces, yo creo que este programa hoy fue de mucho aliento, de mucha fuerza para cada una de ustedes, para nosotras también. El creer en el Señor, en el creer que la buena obra que empezó con nosotros, Él la va a terminar, agarrarnos de su palabra, de su promesa. Y como decía Daisy, aunque quizás nuestros ojos no ven, nosotros poder decirle al Señor: Señor, yo te entrego esta situación. Tu palabra dice. Por eso es importante que conozcamos su palabra. Tu palabra dice que los que confían en ti no serán avergonzados. Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tu palabra dice que el que está en Dios, todo le ayuda para bien. Y muchas veces no vamos a entender, pero el Señor, el que empezó la buena obra de nosotras, la va a terminar. El Señor es soberano y tenemos que darle gracias a Él por darnos esa oportunidad de conocerle. Y bueno, y gracias también a vos, Daisy, por este programa, por aceptar estar con nosotras. Gracias a vos también. ¿Querés dejarle un mensaje final a las chicas? Dice su palabra también, Sandra, que sin fe es imposible agradar a Dios. No le agradamos a Dios si no tenemos fe. Y ese es un mandamiento, es un estilo de vida que debemos tener, la oración, la búsqueda, su palabra, tener esa fe, porque ese es lo que hace todo, ¿verdad? Y también dice, así que la fe es por el oír, y el oír su palabra, y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Viene a través de la palabra, y el oír, y creer. Y Dios va a obrar, va a hacer ese milagro sobrenatural de que vos tengas fe. Y muchas veces dudamos, ¿verdad? Sí. Muchas veces decimos, ¿por qué no me sale? ¿O será que Dios me escucha? Eso hay que anular de nuestra vida y agarrar de las cosas positivas. Y el Señor es poderoso. Si lo hizo conmigo, va a hacer también con todas, para cada uno, para toda la promesa. Y yo realmente estoy muy agradecida al Señor, porque Él nos sorprende cada día, Él nos sostiene como familia. No te digo que no hay
lucha no hay, pero no hay. Sí. Pero con eso soy más fuerte y estoy más cerca del Señor. Amén. Eso no nos tiene que decaer, no nos tiene que estar, no debemos estar quietos. Es ahí donde tenemos que movernos, porque es ahí donde Dios está obrando esa situación de enfermedad, de economía, de los hijos. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dice luego su palabra que vamos a tener aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones, dice. Pero agarrado, tomado de Él, vamos a vencer cada obstáculo. Y cada situación que pasamos es para fortalecernos más en el Señor. Amén. Para creer más en Él, para tener esa fe. Hay una parte de la Biblia donde dice, hallará el Señor fe cuando venga a la tierra. ¿Qué tal está nuestra fe? Yo digo que este tiempo donde tenemos que fortalecer nuestra fe a pesar de la situación mundialmente que está pasando. Tenemos que tener fe y dice su palabra que el justo no tendrá temor de mala noticia. Mirarle a Él, escuchar su palabra y no tener temor de lo que está pasando. Sino cuidar tu salvación con temor y temblor, dice. Totalmente. Eso cuidar y anhelarle a Él y estar en el Señor. Sí. Él va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. 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 Gracias, Daisy. Qué lindo programa hoy. La verdad que estamos muy contentas de poder estar con ustedes un lunes más. Bendecimos sus vidas. Les alentamos a que sigan perseverando, conociendo al Señor. Te damos gracias, Daisy, una vez más por estar con nosotras hoy. Y te animamos a que sigas orando, clamando en este tiempo, que no te alejes del Señor. Y ahí dejamos el número que aparece en pantalla para que puedas también comunicarte con nosotros si necesitas consejería, si necesitas hablar con alguien. Hay pastores, hay un equipo que está ayudando en Iglesia de Dios Virtual para poder ser ese respaldo. Hay personas que están orando por vos todos los días. Así que esperamos que te comuniques con nosotros, que sigas este tiempo de oración y que Dios te bendiga. No pierdas la fe. Amén. Amén.